Efectivamente, vamos a hablar hoy de un ejemplo. La Biblia está llena de ejemplos y no siempre los ejemplos son buenos. Son ejemplos, en algún caso, a seguir y otros a evitar. El tema de hoy es por qué Saúl lo perdió todo. Entonces vamos a ver si somos capaces de no caer en los mismos errores, bueno, lo diremos más claramente, en el pecado que cayó Saúl y que le llevó a perderlo todo. El texto es Primera de Samuel, capítulo 13, es el tema que vamos a tratar, pero para ser un poquito más ágiles, yo voy a resumir el principio y luego nos centraremos en los textos importantes sobre los que quiero incidir en esta mañana. Mirad, Saúl, sabéis que fue el primer rey de Israel, tuvo ese privilegio de ser el primer rey y llevaba poco tiempo reinando cuando tuvo un problema con los filisteos. Los filisteos era un pueblo numeroso, era un pueblo muy bien armado y además tenía un ejército numeroso, mientras que los israelitas pues no tenían prácticamente armas porque estaban controlados por los filisteos y los filisteos impedían que los israelitas tuvieran herreros para que no pudieran hacerse ni espadas ni lanzas. O sea, os podéis imaginar qué clase de ejército tenía Israel si no tenía espadas y lanzas. Solamente Saúl y Jonatán tenían espadas. Los demás no sé si se la habrían hecho de otro material o iban con palos, no lo sé, pero desde luego era un ejército pequeño y encima mal armado. Y en el capítulo 13 la escena es que habían 2000 soldados con Saúl en Micmas y Jonatán estaba en Gabaa con 1000 soldados. Y a Jonatán, que era muy lanzado, muy decidido, se le ocurre atacar un puesto militar y además lo hace con éxito. Pero los filisteos, cuando descubren que ha habido un puesto militar de ellos que ha sido atacado, entonces se preparan para combatir contra Israel. Y vienen miles de carros, miles de soldados a caballo, y dice la escritura que el resto, los de a pie, eran incontables como la arena del mar. Así que imaginaros ese ejército que ahora viene contra Israel. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando los israelitas ven eso, les entra temor y empiezan a irse, a esconderse. Algunos cruzan incluso el Jordán, se pierden. Se quedaron solamente 600 soldados. Mirad, la mayoría habían, ¿cómo se dice? Dimitido, no. Desertado. Habían desertado y se quedó Saúl con 600. El profeta Samuel le había dicho a Saúl que en 7 días subiría con él a ofrecer holocaustos de paz al Señor. Y Saúl estaba allí esperando a que llegara Samuel, porque era Samuel el que le correspondía ofrecer los sacrificios. El Señor había prohibido que lo hiciera o que no lo hicieran fuera de los que no eran sacerdotes. Y entonces, Saúl, cuando ve que llega el 7º día y Samuel no ha llegado y que el ejército lo tiene ya encima, lo tiene muy cerca de él, con gran temor decide hacer el sacrificio. Hace las ofrendas de paz al Señor buscando la bendición del Señor. Y mira tú por dónde, justo cuando acaba de hacer las ofrendas, llega Samuel. Y Samuel, cuando llega allí, ahora vamos a entrar, le dice, leemos, es interesante leer en el versículo 8, cómo nos dice que Saúl estuvo esperando 7 días y que al final hizo el sacrificio. Dice en el versículo 8 de 1 Samuel 13, y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Esto está en el capítulo 10. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, hombre, pues mira, traedme holocaustos y ofrenda de paz, vamos a buscar la bendición del Señor. Si no está Samuel, lo haré yo, no me toca, pero ¿qué vamos a hacerle? La situación es extrema, el problema es grave, me encuentro en una situación límite, lo único que puedo hacer es buscar el favor de Dios ofreciendo holocaustos. Y lo ofreció, ¿vale? Pero ahora resulta que llega Samuel, dice el versículo 10, que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle, como si no hubiera pasado nada. Claro, Samuel llega,
ve que ha hecho los sacrificios, ve que ha ofrecido el holocausto y se alarma. ¿Pero qué has hecho? Dice el versículo 11. Fíjate, esto es muy importante. Samuel no le está preguntando ¿por qué has hecho esto? Y esto quiero enfatizarlo. No le está preguntando ¿por qué has hecho esto? Le está diciendo ¿qué has hecho? Y lo que Samuel espera que Saúl le diga: me he precipitado, he hecho lo que no debía, te he desobedecido, me arrepiento, perdóname. Eso es lo que lo que Samuel esperaba que Saúl le dijera. Pero no, Saúl le dice a Samuel: mira, ha habido un problema serio, es que tú no estabas aquí, ¿no? Entonces, el problema es que todo el ejército filisteo, con miles de carros de combate, miles de caballería y una... En fin, como la arena incontable, un ejército de a pie, venían contra mí, estaban muy cerca. Yo te he estado esperando, pero mira, el pueblo se iba, se desertaba. Yo me estaba quedando solo. Vamos a verlo. Lo leemos en el versículo 11. Lo leemos y luego lo resumimos. Dice: y Saúl respondió, mirad bien lo que le dice Saúl, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos ya en Micmas, donde yo estaba. Yo me he desplazado a Gilgal porque ellos venían, y entonces me dije: Saúl, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, me van a matar a mí, y yo no he implorado el favor de Jehová. Pues mira, me he esforzado y he ofrecido holocaustos al Señor buscando la bendición. Mirad qué argumentos más bien dichos. Oye, es para decirle: Saúl, es que yo no lo sabía. Samuel podía haber dicho eso. Perdona, es que yo he visto que has ofrecido holocaustos, no conocía tu situación y venía diciendo: ¿pero qué es lo que has hecho? Te iba a pegar la bronca, ¿no? Claro, no conocía, pero claro, me estás diciendo que la situación era límite, que ese gran ejército venía y que te has quedado prácticamente solo, te has quedado solo con 600 soldados, has temido por tu vida estaba en peligro y claro, encima no habías buscado el favor de Dios y en una situación extrema pues has buscado el favor de Dios. ¡Qué bien lo has hecho, Saúl! Has buscado el favor de Dios y eso para ti ha sido un esfuerzo. Fabuloso, te felicito, Saúl. Lo has hecho de maravilla. Enhorabuena. Oye, no me digáis que los argumentos de Saúl no eran buenos. Eran fabulosos. A mí me recuerdan los argumentos que utilizan los abogados cuando tienen que defender a uno que es culpable. Hay que ver los argumentos que usan más convincentes. Son argumentos inteligentes, astutos. Tienen un razonamiento que cuesta trabajo combatir contra ellos. ¿Cómo podemos convencer a Saúl que la realidad es que esos argumentos eran perversos? ¿Y sabéis por qué eran perversos? Eran satánicos, porque estaban justificando el pecado. Y el pecado no se puede nunca justificar. Saúl había desobedecido a Dios, que había prohibido, que él no tenía el derecho, no le correspondía a él hacer los sacrificios. Había desobedecido también a Samuel, que le había dicho: yo iré a ti, no te preocupes que yo iré a ti. Iré, pero espérame 7 días, al 7º día yo llegaré y yo lo haré, que me corresponde. Y ahora pretende justificar. Vamos a ver, es importante, hermanos, que veamos toda la manipulación, la perversa manipulación que Saúl hizo para justificarse. En primer lugar, mira, Samuel, vi el pueblo que se me desertaba. Es que no tuve más remedio. Me estaba quedando solo. La culpa es que los demás me dejaron solo. Y yo no podía, con 600 que me quedaron, yo no podía ir en contra de los filisteos. Los filisteos venían contra mí, no contra el pueblo, contra él. Era su vida la que corría peligro. Claro, si los demás habían escapado, pero poco le importaba la vida de los 600. Parece que se está preocupando solo por él. Es decir, primer argumento de alguien que quiere justificarse es hacerse justo, justificar el pecado, es hacerse la víctima. Yo no soy el culpable. Los culpables son los soldados que han desertado.
Los culpables es el ejército que viene contra mí. Yo soy una víctima, algo tenía que hacer, tenía que defenderme y la única forma de defenderme era buscar el favor de Dios. Pero para hacerme yo la víctima tengo que culpar a los demás, porque si no, no soy... La culpa la tuvieron los filisteos, es el ejército, y los soldados. O sea, si los soldados no me hubieran desertado, yo no habría tenido la necesidad. Pero fíjate que me desertaban y los filisteos los tenía ahí, en la vuelta de la esquina. Así que, ¿qué podía hacer Samuel? ¿Qué otra cosa podía hacer? Segunda cosa, Samuel, tú no venías. Tú no venías. Lo tuve que hacer porque ya sé que te toca hacerlo a ti. Pero tú no venías. Oye, pero eso es mentira. Eso es mentira. Samuel llegó. ¿Que llegó el séptimo día? Bueno, como lo había dicho, pero aún no había pasado el séptimo día. Otra astucia, otro argumento perverso de los que intentan justificar su pecado es mentir. Y en la mentira lo que hacen es, como siempre, culpar al otro. La culpa es tuya. Tú, Samuel, no viniste y por eso no tuve más remedio que desobedecer. Desobedecí, pero es que estaba justificado. ¿Y no recuerda eso a la justificación de Eva? De Adán cuando Eva le hace pecar. Señor, la mujer que me diste, me la diste tú. Tuya es la culpa. ¿O podría haber dado otra cosa mejor? Pues es lo mismo, es lo que decíamos, las argumentaciones perversas. Y es que, hermanos, cuando queremos justificarnos, para quedar bien, no tenemos ningún problema en ser crueles con quien haga falta para echarle la culpa. Y no es nuestro deseo causar mal a nadie. Pero para justificarnos, para quedar nosotros bien, no nos da ningún reparo decir las mentiras que hagan falta. Tercera cosa, esta no falla nunca. Si eres creyente, a Dios lo pones por testigo. Eso seguro. No he implorado el favor del Señor. Fíjate, tengo un problema, voy a implorar el favor del Señor. Claro, no lo había implorado, pues lo que estoy haciendo al ofrecer los holocaustos es buscar el favor de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos justificado? Hemos justificado nuestro pecado. No he tenido más remedio que pecar, vamos a decirlo así. No he tenido más remedio que desobedecer. No puedo hacerlo así porque hay esto, hay aquello. Y la justificación, hermanos, que es una de las peores, es poner por testigo a Dios. Es lo que está haciendo Saúl. Estoy buscando el favor de Dios. La pregunta es, ¿podemos buscar el favor de Dios desobedeciéndole? Pero ¿cuántas veces lo hemos intentado, hermanos? Seamos honestos. Seamos sinceros. A ver, Saúl, el Señor le tendría que decir a Saúl, me estás desobedeciendo, te tengo prohibido, he prohibido que tú, ni los que son como tú, hagan sacrificios. Es una cosa que le corresponde solamente a los sacerdotes. Has desobedecido a mi siervo que lo he enviado a ti y él te ha dicho que vendría dentro de 7 días. A él le correspondía hacerlo. Y ahora estás intentando buscar mi favor. ¿Quieres que yo te ayude? Esto me recuerda, hermanos, a situaciones que muchas veces hemos vivido. En cierta ocasión, una hermana, que luego se enfadó conmigo, ya no vino más, me pidió, no tenía papeles. Y entonces me pidió que yo le hiciera una especie de contrato, no era contrato, o sea, que testificara que ella estaba trabajando para mí, para que de esta manera ya pudiera justificar que tenía un trabajo y pedir los papeles. La pregunta es, ¿puede el Señor ayudarnos y bendecirnos ilegalmente para que yo haga un medio ilegal? ¿Y cuántas veces habéis visto, si no lo hemos hecho nosotros, cometer una ilegalidad buscando el favor de Dios? Pero hay una lección aquí muy importante, hermanos. El Señor no nos va a bendecir nunca de esa forma ilegal. Es nuestro engaño, es la manera de engañarnos que tenemos para justificar nuestro pecado, ¿no? Más cosas de esos razonamientos perversos. Me esforcé, pues, y ofrecí el sacrificio. Mira, Samuel, me he esforzado.
ya esto es lo último. O sea, es que convertimos la desobediencia en un mérito. Eso es lo que está haciendo Saúl. Me he esforzado. O sea, para mí el ofrecer sacrificios no fue fácil. Yo me he esforzado, algo tenía que hacer y estaba buscando el favor de Dios. ¿Es perverso o no es perverso? Bueno, a Samuel no le engañó. Los argumentos de Saúl es que ni entró a debatirlos. ¿Cómo podemos debatir con una persona que está justificando de esa forma manipuladora el pecado, que se está intentando hacer justo? ¿Qué hubiera conseguido Samuel si entra a debatir? A ver, Saúl, estás diciendo que la culpa fue mía porque no vine. ¿Cómo que no he venido? Mira, es el 7º día, estoy aquí. ¿Pero de qué hubiera servido entrar al debate? ¿Qué importa si los otros venían? ¿No es Dios más poderoso que el otro ejército? Sí, pero tuve miedo, me desertaron. Es entrar en una contienda. Y Samuel no entró en esa trampa. Por eso digo, prestar atención. Samuel, cuando llega, no le dice, ¿por qué has hecho esto? Porque no le importa por qué ha hecho aquello. Nunca hay justificación para desobedecer a Dios. Así que Samuel entra y le pregunta, ¿qué has hecho? Y como Saúl se justifica con un montón, se enrolla de mala manera, vamos a decirlo claro, con todas esas mentiras, con todas esas excusas, con toda esa manipulación, pues Samuel no entra ahí a saco. Y mira lo que le dice, mira, no voy a entrar a debatir tus mentiras ni justificaciones, no te voy a intentar convencer de que lo que dices es mentira, porque sé que estás mintiendo precisamente para no reconocer tu pecado. Aunque yo ahora entre a intentar convencerte de lo contrario, sé que no lo voy a hacer. Sé que estoy perdiendo el tiempo. Así que no voy a entrar en contiendas. Has desobedecido a Dios, eso nunca tiene justificación. Locamente has hecho. Versículo 13. Locamente has hecho, Saúl. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado. Y punto. No has obedecido a Dios, no hay justificación, no me importa lo que tú digas. Ahora pues, escucha bien, Saúl, ahora pues, el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Qué cosa más hermosa, hermanos, que el primer rey de Israel hubiera, el que inició esa dinastía hubiera tenido continuidad hasta el final. A lo mejor al Señor, en vez de haberle llamado hijo de David, lo hubieran llamado hijo de Saúl. Pero ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Él ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Ahora el Señor va a buscar un varón que le obedezca. ¿Sabéis quién fue? El rey David. Y mira tú, él sí que tuvo el privilegio de que al Señor se le diga hijo de David. Qué bonito, hermanos. Bueno, de entrada, eso. Pero fíjate lo que le está diciendo Samuel a Saúl y sin embargo, a pesar de eso, Saúl ni reacciona. Le está diciendo, a ver, mira, tú has desobedecido a Dios. Tú has rechazado el mandato de Dios. Así que ahora Dios te desecha a ti. Te lo has perdido. Eras la persona más importante de Israel. Eras el rey. Dios te desecha como rey. Pero no solamente eso. Te va a sustituir por otro que sea obediente. Y tu descendencia va a pagar también las consecuencias. Y esto es muy grave. El pecado, hermanos, nuestro pecado, muchas veces tiene consecuencias también para nuestra familia. Sobre todo la más cercana, la más allegada, ¿no? A veces no nos damos cuenta. Y Saúl parecía que esto tampoco se dio cuenta, pero fíjate que tuvieron que pagar las consecuencias su propia familia. Mirad, la vida de Saúl, teniéndolo todo, siendo la persona más importante de Israel, teniendo el privilegio de ser el primer rey, Dios le desechó como rey. Saúl tuvo una vida amargada, porque la envidia por David le llevó a perseguirlo. Vivir con esa situación pues no era agradable. O sea que Saúl, su vida fue una vida también triste. Vio a sus hijos, algunos de ellos, morir. Bueno, y a otros no los vio, pero también murieron después. Porque a la muerte de Saúl, tal como el profeta como Samuel había profetizado de parte de Dios,
El reino, en principio, pasó a manos de David solamente el reino del sur, lo que eran las tribus de Judá y de Benjamín. Pero las 10 tribus del norte, lo que en sí era Israel, esas pasaron a manos de su hijo, del hijo de Saúl, Isboset. Pero solamente durante 2 años. Y durante esos 2 años, mira las consecuencias que tuvo para el pueblo la desobediencia de Saúl, estuvieron enfrentadas la casa de Saúl y la casa de David. A los 2 años, Isboset lo asesinaron en su propia cama. Y ahí es cuando David ya asumió como rey todo Israel, la parte del norte y la parte del sur. El Señor quitó el espíritu que le había dado a Saúl, se lo quitó. Y en lugar de él le mandó un espíritu que le atormentara. Es decir, fíjate todas las pérdidas. Cuando el título del tema de hoy es ¿por qué Saúl lo perdió todo? Sería más bien cómo pudo Saúl arruinar su vida de esa manera. La verdad es que es una situación extrema, pero tenemos que pensar, y esta debe de ser la lección, hermanos, que la desobediencia a Dios tiene consecuencias para nosotros y para nuestra familia. Van a pagar ellos también las consecuencias. Y que si desobedecemos al Señor, las consecuencias son terribles, siempre habrán, y lamentablemente podemos llegar a arruinar nuestra propia vida como Saúl lo arruinó. Pero, ¿hay alguien que no haya pecado? ¿Siendo creyente? ¿Nos vamos a arruinar nuestra vida? ¿Por qué realmente Saúl lo perdió todo? ¿Por pecar? ¿Acaso David no pecó? Muy bien. El problema, hermanos, el pecar es un problema que nadie se lo tome a la ligera. No estamos enseñando aquí que pecar nos lo podamos permitir. Pecar es un problema. Pero tenemos que reconocer que aun luchando contra el pecado, podemos llegar a caer y pecar. Y de hecho David pecó gravemente. Se convirtió en un asesino, hermanos. Cometió una serie de pecados, porque siempre que uno peca, un pecado lleva a otro. Igual que Saúl. La desobediencia de Saúl le llevó a mentir, le llevó a tener envidia de David. O sea, un pecado arrastra a otros. Y eso es lo que arruina nuestra vida cuando no le ponemos remedio. Pero como hemos dicho, como habéis dicho, el problema no está en pecar, sino el problema está en no reconocer nuestro pecado. Mira tú que Saúl no reconoció su pecado. Había pecado gravemente. Samuel le había dicho que tendría consecuencias muy graves y él parece que lo ignora. ¿Sabéis por qué? Porque Saúl no tenía temor de Dios. Saúl era un religioso que lo único que quería era salvar su vida. Lo único que le preocupaba era a él. Yo no quiero perder nada, yo no quiero perder mi vida. Tengo temor de perder mi vida, pero no tenía temor de la condenación. No tenía temor de Dios, por eso le desobedeció. Y ese era el auténtico problema de Saúl. No reconocer su pecado, ¿sabéis lo que le llevó? A seguir pecando. Si leéis los capítulos siguientes al 13, veréis que Saúl continuó pecando. Cuando no reconocemos nuestros pecados, cuando no somos capaces de reconocerlos, no nos podemos arrepentir. Y si no nos arrepentimos, seguimos pecando. Y es entonces cuando arruinamos nuestra vida. Así que podemos decir que Saúl arruinó su vida no por el pecado, que es grave, que fue grave, que no debemos de cometerlo, no por su rebeldía, sino por su falta de reconocimiento y seguir perseverando, por lo tanto, en el pecado. Y tenemos que reconocer, hermanos, y aplicarnos el cuento, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer lo que hacemos mal? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pedir perdón cuando sabemos que hemos hecho algo malo? Por orgullo, efectivamente. El orgullo es una cosa, no sé para qué sirve. Si encontráis alguna vez alguna utilidad, me lo decís. Yo no lo he encontrado nunca ninguna. Pero el orgullo es lo que se hiere. O sea, cuando a ti te sienta mal, cuando tú no puedes pedir perdón, cuando tú no puedes reconocer un error, no lo haces porque hay algo dentro de ti que se llama orgullo, que se está sintiendo mal, que se está hiriendo. Cuando tú te sientes ofendido, lo que se ofende es tu orgullo. ¿Más que ofendieron al Señor? Ese es el problema que tenemos. Y fíjate cómo somos el ser humano,
y quisiera que nos viéramos identificados absolutamente todos, que hasta en nuestras formas de expresarnos manifestamos la dificultad que tenemos para asumir nuestros errores. Tú coges un vaso, lo coges mal y se te cae al suelo y se rompe. ¿Qué es lo que dices? ¿Lo he tirado? Se me ha caído. La idea que das es que el vaso de repente lo tenías entre las manos, se rebeló contra ti, se salió del eso, saltó y se suicidó. Se me ha caído. Y cuando estás enfadado con alguien y estás nervioso y estás de mal humor y rompes algo, ¿qué dices? Mira lo que me has hecho hacer. La culpa es tuya. ¿Y qué diremos? Y esto nos pasa aquí, ¿eh? No te miro, Carolina, que ya sé que te hagas bien. No, es una broma. ¿Qué diremos, hermanos, cuando llegamos a la iglesia, o donde sea, se me ha hecho tarde? O sea, yo no he salido tarde de casa, se me ha hecho tarde. Mira, yo salí de casa, tenía que llegar a las 11, salí a las 6 de la madrugada, porque yo voy con tiempo, pero de repente el reloj empezó a correr y se me hizo tarde. El tiempo pasó más deprisa. Es una forma de hablar que denota la dificultad que tenemos para reconocer las cosas que hacemos mal. No nos engañemos, es la realidad. Y es, hermanos, porque como decía Lidia, todos tenemos orgullo. Mirad, el orgullo es el primer pecado de la humanidad. ¿Por qué pecó Adán y Eva? Dios le había prohibido, pero ahora viene la serpiente y le dice, ¿con qué Dios? No, seréis como dioses. ¡Uy! Seremos como dioses, qué guay. Vio Eva que eso era bueno, hombre, ¿cómo iba a ser malo ser como dioses? El orgullo se sintió ahí. Si voy a ser como Dios, oye, si tengo que desobedecer a Dios, ¿qué más me da? Es primero, ¿no? Ese fue el primer pecado que lleva luego otros, ¿no? Pero, hermanos, es un pecado que nos cuesta mucho trabajo admitir, pero todos tenemos que luchar contra el orgullo. En mayor o menor grado, ciertamente que los hay algunos que son exagerados, como es el caso de Saúl, que no reconoció su error y siguió. Pero os puedo asegurar, hermanos, que todos tenemos o así de orgullo en nuestras vidas. Y el problema del orgullo es que es ciego. Saúl era ciego. No vemos, no reconocemos, por eso no nos cuesta trabajo. Pero si no dejamos el orgullo, el problema es que eso nos perjudica a nosotros. Y tenemos que luchar contra él, porque sabemos que el orgullo es un grave pecado, que Dios abomina, que Dios no aborrece al que es orgulloso. Dice la Escritura que Dios da gracia a los humildes, pero los detesta a los orgullosos. Entonces, mirad, en casa yo había preparado un mensaje de 3 horas, pero se lo estaba diciendo a Sergi. Pero digo, no voy a estar 3 horas, y más hoy que hay una celebración luego, ¿no? Y he tenido que cortar. Pero hay una pregunta muy importante, ¿cómo acabó la guerra? ¿No os gustaría saber cómo acabó la guerra? Esa guerra, todo el ejército de filisteos, toda esa cantidad de caballos y esos 600 soldados, ¿qué pasó? ¿Perdieron la guerra? Pues ya os digo que no la perdieron. Pero no la perdieron, y lo podéis leer en el capítulo 14, porque Jonatán se comportó de una manera diferente. Jonatán demostró tener fe en Dios, era todo lo contrario a Saúl. Él contó con la ayuda de Dios, confió, sabía que era un hijo de Dios, sabía que tenía un Dios de poder de su parte y contó con su ayuda, pidió su dirección y Dios obró. E Israel ganó la batalla, ya os lo digo. Pero es muy bonito, hermanos, leer todo eso, leer el capítulo 14, ¿no? Bueno, dicho esto, volvamos otra vez al problema del orgullo y a las consecuencias que tiene. Mira, el orgullo el Señor lo aborrece. Y podemos detectar ese orgullo en el caso de Saúl, pues porque hubo una desobediencia reincidente. No es un problema de desobedecer una vez al Señor. Es reincidir una y otra vez en el mismo pecado, en la misma cuestión, porque no lo reconocemos. Y como dice el refrán, el hombre es el único animal tan torpe que cae 2 veces en la misma piedra. Digo yo, 2, 3, 4 y las que hagan falta, porque Saúl cayó, al menos que sepamos, 3 veces. El orgullo se manifiesta en actitud arrogante. Cuando en uno de los pecados que comete Saúl más adelante, en el capítulo 15, dice Saúl que reconoce su pecado. Dice el versículo 15:30, dice, yo he pecado. Mira, yo he pecado.
me interesa decirte, Samuel, que yo he pecado. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que te adore el Señor tu Dios. Mira, si tengo que reconocer que he pecado, lo reconozco. La condición es que tú vengas conmigo y me honres. ¿Qué buscaba Saúl? ¿El arrepentimiento? No se había arrepentido, ¿no? Luego también Saúl estuvo demostrando su arrogancia, su orgullo, su vanidad por la envidia. Cuando las mujeres cantaban, cuando venían de la guerra y recibían a Saúl y las mujeres cantaban, Saúl mató a los 1000 y David a los 10.000. Dice que eso enfureció a Saúl. ¿Por qué? Porque un orgulloso no puede soportar que otro sea más que él. Y Saúl, que era el rey, ¿cómo iba a permitir que David le alabaran y dijeran que era mejor que él? Por eso le persiguió. Toda su vida la pasó Saúl intentando matar a David. Y mira tú la diferencia de David, que también pecó, pero que se arrepintió. Por cierto, estudiábamos el Salmo 51 estos días, ¿no? Ayer mismo lo terminamos. Pues el Salmo 51 es la confesión de fe, la confesión y arrepentimiento de su pecado. Y me gusta ese salmo cuando David está diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y dice dos cosas que a Saúl no le importaban. Hemos dicho que el Señor quitó el espíritu de Saúl, su espíritu que le había dado, y David tenía miedo. David tenía temor de Dios. Eso es lo que le faltó a Saúl, el temor de Dios. Y dice, no quites, no apartes de mí tu Santo Espíritu, en esa oración del Salmo 51. Samuel sabe que el pecado le aparta de Dios y sabía lo que le había pasado a Saúl. Así que dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y otra cuestión que a mí me gusta mucho de ese salmo. Cuando pecamos contra Dios, no estamos contentos. No somos felices, somos infelices. Saúl lo era. Y si tú te sientes infeliz, es que tu comunión con el Señor no va muy bien. Mira lo que dice también en el Salmo David. Devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. No hay gozo en nuestra vida, hermanos, cuando pecamos contra Dios. El orgulloso no es feliz. A mí me da pena Saúl. Mira, a mí me da pena Saúl. Si lo miramos bien, da pena. Porque en el fondo era un hombre amargado, un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo. No, es verdad. Y no fue consciente, porque no quiso serlo, evidentemente, ¿no? Pero en el fondo no nos da pena, pudiendo ser feliz, teniéndolo todo, pudiendo sus hijos incluso heredar, ser herederos de esa dinastía real de Israel, lo perdió él, lo perdieron los demás, y la verdad es que es digno de lástima, ¿no? Bueno, más cosas. Lo hemos dicho. El orgullo nos lleva incluso, sin quererlo, no lo pretendemos, pero necesitamos estar por encima de los demás. Oye, y si tenemos que ser cruel con los demás, lo seremos. No porque yo quiera, no porque yo busque el mal de los demás, sino porque no puedo permitir que me haga sombra. Y Saúl no pudo permitir que le hiciera sombra a David. ¿Y qué es lo que hizo? Perseguirle para matarle. En su envidia le persiguió, ¿no? Y es que es eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Saúl hubiera reconocido su pecado? Nada de esto hubiese ocurrido. Por eso decía que el problema no estuvo en el pecado en sí, sino en la falta de reconocimiento que le impidió arrepentirse, reconocer su pecado, confesarlo y arrepentirse. Esa es la diferencia que hubo entre Samuel y David, entre Saúl y David, que mientras Saúl, el orgullo le cegó, porque el orgullo es como una máscara que nos ponemos. Por eso somos tan infelices. Es una máscara que nos ponemos para ocultar nuestra debilidad, para ocultar las cosas que hay en nosotros que no nos gustan. Y creemos que con esa máscara engañamos a los demás. Y decidme, ¿a cuántos orgullosos conocéis? A algunos sí, ¿no? Y más de uno. ¿Y cómo os caen? ¿No le veis la máscara? Ahora, el problema es, ¿y tú y yo tengo la máscara puesta? Porque la de las demás la veo. ¿Y la mía? Mira, en esta mañana ha ocurrido una cosa muy, muy buena. 2 hermanos, con toda honestidad, públicamente han confesado un pecado. ¿Los veis más débiles? ¿Os caen peor por haberlo dicho eso? Vale, imagínate que Marcos hubiera dicho, hermanos, mirad, vosotros sois tontos. Yo he invertido en criptomonedas y me he enriquecido.
Mira que os lo dije, invertid en criptomonedas. Imagínate que te hubiera ido bien, te hubiera hecho rico y vinieras aquí a decir eso, ¿no? Marcos, venga ya, hombre. ¿Cómo se hubiera caído Marcos si hubiera dicho eso? Si viniera aquí presumiendo de lo listo que es, que ha conseguido enriquecerse invirtiendo en criptomonedas y que vosotros sois pobres porque sois tontos, ¿cómo sentiríais? Diría, hoy Marcos, ¿qué persona? ¿Yo quiero ser como él? No, hermanos, tenemos que ser como Marcos, humildes, honestos, reconocer, y como Carolina, que también lo ha reconocido. Esa es la idea, hermano. Mira, no tengas temor de ser honesto. No tengas temor de reconocer tus debilidades. Eso te honra. Nos honra, hermanos. Cuando pedimos perdón, nos honra. Cuando reconocemos nuestro pecado, crecemos, porque el Señor nos hace grandes. No somos menos. Si no hay nadie perfecto. Y además, ¿sabes una cosa? No hay ni uno de los que estáis aquí, ni uno solo que no tenga virtudes. Entonces no hace falta. Se me ha olvidado una cosa. No hay ninguno de aquí que no tenga virtudes. Tampoco hay ninguno de aquí que no tenga defectos. ¿Vale? Todos tenemos virtudes y defectos. Absolutamente todos. Entonces, no te dé reparo, no te dé vergüenza, no te creas menos por confesar un pecado, por arrepentirte, por reconocerlo, por pedir perdón. No te creas menos, al contrario, serás más. El Señor te va a enaltecer. Lo dice su palabra, ¿no? Y a los demás nos gusta, hermanos, nos sentimos bien, nos gusta estar al lado de aquellas personas que son humildes, que no alardean de ser millonarios porque han sido más listos que nosotros y han invertido en criptomonedas. Por cierto, muchos se han arruinado, esto lo decía como un ejemplo, con las criptomonedas. Pero bueno, era un ejemplo solo. Hermanos, tenemos que aprender a ser humildes y lo primero que tenemos que saber es lo grave que es el orgullo, cómo nos daña a nosotros. Dice Proverbios 29-23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Así que, hermano, vamos a finalizar con unos consejos. Lo primero que tienes que hacer es tener temor de Dios. No hagas como Saúl, que tenía temor de los hombres. No pienses qué pensarán de mí si reconozco, me van a ver como una persona vulnerable, una persona débil, yo quiero aparentar como que soy muy bueno. No tengas temor, hermanos. Tú eres bueno en lo que eres bueno y eres malo en que eres malo. Y lo que se trata es que luches contra lo que es malo. Tampoco nos vamos a conformar como somos. Pero como hemos dicho muchas veces, tenemos que buscar la santidad. Ninguno de los que estamos aquí la hemos alcanzado, pero es un proceso. Oye, mira hacia atrás y di, no soy lo que debo de ser, pero tampoco soy lo que era, estoy creciendo. Pero si no te arrepientes, no creces, permaneces igual. Se trata de crecer. Todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Así que ten temor de Dios, porque el Señor Jesús nos enseñó a que no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden hacer nada más. Más bien temer a aquel que os quita la vida y os puede arrojar al infierno por toda la eternidad. Saúl no tuvo temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y mira, hay dos cosas que son diferentes. Inteligencia y sabiduría son dos cosas diferentes. He conocido personas, o inteligencia, conocimiento y sabiduría son cosas diferentes. He conocido personas muy sabias con poco conocimiento, pero muy sabias. Han aprendido de la vida o de lo que haya sido. Saúl, no sé si era muy inteligente. Yo no sé si Saúl tendría mucho conocimiento, pero desde luego era un necio. No se comportó como un sabio. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y Saúl pecó reiteradamente porque no tenía temor de Dios. Y escucha una cosa, mira, entre nosotros nos podemos engañar, que no nos engañamos. A mí me conocéis todos. Y yo también os conozco a todos. ¿De acuerdo? Pero ya Dios. ¿Pretendes engañar a Dios? Hermano, estamos en la iglesia. Toda mentira viene de Satanás. ¿Cuántas veces mentimos con la mayor naturalidad del mundo? Y somos reincidentes y estamos tan acostumbrados que incluso a veces escuchamos a alguno dar lecciones sobre la gravedad de la mentira. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso, hermanos? ¿No nos damos cuenta? Claro que nos damos cuenta. A lo mejor nos callamos. Pero lo sabemos, hermanos, nos conocemos perfectamente. Por lo tanto,
aparte de todo, aunque no fuera así, al Señor no lo podemos engañar. Por tanto, el consejo, hermano, es lucha contra el orgullo. Reconoce tu orgullo. Vamos a reconocer nuestro orgullo. Vamos a aprender de una vez por todas que el orgullo el Señor lo detesta terriblemente, que el orgullo nos lleva a pecar todavía más y que nos afea. La cosa más fea que tiene el ser humano es el orgullo. A nadie nos gusta alguna persona orgullosa, nos gustan los humildes. Así que si quieres que los demás te admiren, empieza por aprender humildad. Que los demás te den el reconocimiento, no te lo des tú. Pero admitámoslo. El Señor nos ayudará, el Señor nos comprenderá. Y si pecas, ten temor de Dios. Reconoce tu pecado, arrepiéntete y el Señor te restaurará como restauró a David. ¿Y qué cosa más bonita? Que un pecador tan grande como fue David, el Señor tenga que decir que lo eligió porque era conforme a su corazón y continuó siendo toda la vida conforme a su corazón. Qué grande, a veces nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque reconoció su pecado, porque David era un hombre humilde. Mira, David fue perseguido por Saúl. En varias ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y podríamos pensar humanamente hablando, es lógico, si yo me mato al que quiere matar a mí, estoy liberando mi vida de ese problema, de esa persecución. Pero David no actuó así. ¿Sabéis por qué? Lo hemos dicho. Porque David tenía temor de Dios. Y dijo, Dios le ha puesto, yo no le toco. Que Dios le quite. Yo mi fe la demuestro no por mis razonamientos, que humanamente hablando son muy razonables y muy lógicos. Pero desde el punto de vista como creyentes, no puede ser así. Si yo confío en el Señor, hago las cosas como Él me dice. Y nunca justifico una desobediencia como hizo Saúl. Y como seguro, en más de una ocasión hemos hecho. Y seguramente habremos pagado las consecuencias. Si queréis ya como reflexión final, analizar vuestra vida, que cada uno analice vuestra vida, cómo ha sido, qué resultado ha tenido cuando tú has vivido desobedeciendo al Señor. ¿Te han ido bien las cosas? No. Y ahora, ¿te van bien las cosas? Pues no las pierdas. Si te van bien, no las pierdas. Obedece al Señor. El Señor nos bendiga.